1. En nombre de los principios y valores. La crisis en Kosovo exacerbó la pasión y la exaltación visionaria de una manera pocas veces vista. Los acontecimientos se describen como un parteaguas en las relaciones internacionales, que abre el telón a un escenario de la historia mundial sin precedentes, una nueva época de rectitud moral bajo la guía de un nuevo mundo idealista, empeñado en terminar con la deshumanización. Este nuevo humanismo, que coincide de manera fortuita con el nuevo milenio, desplazará la insensata y mezquina política de un pasado maldito. Se forjan nuevos conceptos de un orden mundial, entrelazados con motivadoras lecciones sobre las relaciones humanas y la sociedad global, que destituirán a las decadentes instituciones del orden mundial que han comprobado su rotundo fracaso, y que deberán descartarse, por lo tanto, en favor de ideas que se apartan de manera innovadora pero justificable, de las normas anteriores. La utopía de las generaciones previas, merecedora del ridículo, será suplantada por una visión genuina, y genuinamente inspiradora. Si este panorama es cierto, si contiene tan solo un ápice de verdad, entonces nos aguardan perspectivas portentosas, pues tendremos a mano los recursos materiales e intelectuales que nos servirán para superar horrendas tragedias con un costo muy bajo, tan solo con un poco de buena voluntad. No se requiere demasiada imaginación o conocimientos para reunir una lista con todas las posibles tareas por realizar que aportarían enormes beneficios a aquellos que sufren. En particular, crímenes de naturaleza y escala como los ocurridos en Kosovo, que abundan, podrían superarse o, al menos, aliviarse significativamente, con una fracción del esfuerzo y celo volcados en la causa que consumió a los poderes occidentales y a su respectiva cultura intelectual en los inicios de 1999. Por diversas razones, deberíamos entonces tratar de identificar estas tareas y problemas y concederles la mayor atención. Si el elevado espíritu de la liberación de Kosovo tiene al menos rastros de autenticidad, si por fin los líderes actúan, en nombre de los principios y valores, verdaderamente humanos, como proclamó con toda convicción Václav Havel, entonces habrá oportunidad de incluir problemas críticos en la agenda de la acción práctica e inmediata. Incluso si la realidad se quedara corta frente al halagador autorretrato, el esfuerzo tiene al menos el mérito de dirigir la atención a lo que deberían hacer aquellos que consideran el discurso pulido como algo más que un oportunismo cínico. Tratemos, entonces, de repasar y comprender qué sucedió, cómo y por qué se describe de la manera que hemos visto, y qué nuevos derroteros pueden tomarse fácilmente aplicando los principios y valores universales adoptados por la Unión Europea y los líderes de la OTAN, así como por los comentaristas que les aplauden. Si bien el rango es demasiado vasto para analizarlo con seriedad, trataremos de apegarnos a casos muy similares en aspectos esenciales a la tragedia que provocó tan intensa conmoción y compromiso en los primeros meses de 1999. Además de servir como una prueba válida del nuevo humanismo en su propio terreno, estos casos tienen un valor y significación intrínsecos, por lo menos de acuerdo con las normas morales elementales. Con el propósito de evitar malos entendidos, mi interés no radica en participar en el debate sobre lo que debería, o debió, hacerse en Kosovo, salvo de manera tangencial. Más bien pretendo analizar el marco en que ocurrieron los acontecimientos, con su terrible saldo de vidas humanas, y considerar las posibles implicaciones de lo sucedido, así como su descripción e interpretación. Para ello se requiere un viraje violento de la concentración absoluta de los pasados meses en un rincón de los agitados Balcanes, que ha desplazado otros problemas de no poco peso. No obstante, el viraje se limitará en esta ocasión a una categoría estrecha de tareas y problemas similares, aunque debería extenderse aún más. El 24 de marzo, las fuerzas de la OTAN, encabezadas por Estados Unidos, lanzaron misiles y bombas a diversos blancos en la República Federal de Yugoslavia, RFY, sumergiendo a Estados Unidos en un conflicto militar que el presidente Clinton consideró necesario para detener la limpieza étnica y devolver la estabilidad a Europa Oriental, informaron los principales artículos en la prensa. Al bombardear a la RFY, anunciaba Clinton al país, enaltecemos nuestros valores, protegemos nuestros intereses y propiciamos la causa de la paz. No podemos responder a estas tragedias en todos los países, pero cuando el conflicto étnico se convierte en limpieza étnica y nosotros podemos tener injerencia, debemos intentarlo, y este es claramente el caso en Kosovo. Si hubiésemos titubeado, afirma en el discurso que lleva por título, una guerra justa y necesaria, el resultado habría sido un desastre moral y estratégico. Los kosovares albaneses se habrían quedado sin patria, atenidos a vivir en condiciones difíciles en los países más pobres de Europa, un destino que Estados Unidos no puede tolerar para aquellos que sufren. Por su parte, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, ya había dado la señal de alarma, al declarar el 1 de febrero que, es inaceptable, es imposible tolerar esta bárbara limpieza étnica en pleno 1999. En última instancia, es mucho mejor que las democracias se opongan a este tipo de males. Los aliados europeos de Clinton estuvieron de acuerdo. Bajo el titular de Una nueva generación pinta la raya, el primer ministro británico Tony Blair declaró que este era un nuevo tipo de guerra, en la que se luchaba, por valores, por un nuevo internacionalismo donde no se tolerará la represión brutal de grupos étnicos íntegros, por un mundo donde los responsables de tales crímenes no encuentren dónde ocultarse.
Luchamos por un mundo en el cual los dictadores ya no puedan infligir castigos horrendos a su pueblo para mantenerse en el poder. Estamos entrando en un nuevo milenio, donde los dictadores saben que no pueden realizar una limpieza étnica o reprimir a su pueblo impunemente. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Hoxha Fischer, se convirtió en un abogado de lo que Ulrich Beck, un intelectual alemán, ha denominado el nuevo humanismo militar de la OTAN, la idea, defendida por la secretaria de Estado Madeleine Albright, de que la defensa de los derechos humanos es una especie de misión. Los intelectuales y estudiosos del derecho saludaron el nuevo intervencionismo, y proclamaron una nueva era en los asuntos internacionales, en la cual, estados ilustrados, podrían al fin recurrir a la fuerza cuando lo consideren justo, descartando las antiguas reglas restrictivas, y obedeciendo la moderna noción de justicia, que sustentan. La crisis en Kosovo ilustra la nueva voluntad de Estados Unidos de hacer lo que considera correcto, al margen de la legislación internacional. Ya liberados de los grilletes de la Guerra Fría y las anticuadas restricciones del orden mundial, los estados ilustrados pueden dedicarse con todo vigor a la misión de enarbolar los derechos humanos y llevar la justicia y la libertad a todos los pueblos que sufren, incluso por la fuerza, si fuese necesario. Los estados ilustrados son Estados Unidos y su socio británico, aunque quizá también otros que integran su lista de cruzados por la justicia y los derechos humanos. Solo, los provocadores, los indolentes y los villanos, esos elementos, discordantes, del mundo, se oponen a esta misión. Tal parece que el rango de ilustrado se confiere por definición, y vano será buscar evidencia o argumento creíble que sustente la distinción crítica entre ilustrado y discordante, que seguramente no proviene de la historia. En cualquier caso, la historia resulta irrelevante frente a la conocida doctrina del cambio de curso, que afirma que si bien en el pasado pecaron de ligereza o de información deficiente, ahora regresan al camino tradicional de la rectitud. Analizar los antecedentes no es más que ladridos e invectivas en contra de lo que a través de la historia ha sido la malhadada política exterior de Washington, de ahí que resulte fácil de ignorar, según nos indica uno de los más prominentes académicos diagonal apologistas de las normas emergentes. Por consiguiente, no tiene caso preguntar qué podría aprenderse de las trilladas historias del pasado, aun cuando la estructura decisoria y su base institucional permanezcan intactas e inmutables. El 3 de junio, la OTAN y Serbia llegaron a un acuerdo de paz. Estados Unidos declaró triunfalmente la victoria, al concluir con éxito la lucha de 10 semanas para obligar al señor Milosevic a rendirse. La victoria, aunque no aún la paz, el puño de hierro permanece en alto hasta que los victoriosos decidan que se ha acatado su interpretación del acuerdo de paz. El experto en asuntos mundiales Thomas Friedman, del New York Times, articuló un amplio consenso. Desde el inicio, el problema de Kosovo ha girado en torno a cuál debería ser nuestra reacción frente a cosas inadecuadas en lugares sin importancia. Los estados ilustrados inician el nuevo milenio con una respuesta a esta pregunta crítica de la era moderna, conforme al principio moral de que, una vez que comenzó la expulsión de refugiados, ignorar a Kosovo habría sido un error, y, por lo tanto, iniciar una enorme guerra aérea dirigida a un objetivo limitado era lo único sensato. Un análisis de los tiempos nos indica que este conocido discurso difícilmente se sostiene, pues la enorme guerra aérea se inició inopinadamente antes de que comenzara la expulsión de refugiados, en un nuevo nivel, lo cual dio como resultado una rápida y extensa escalada de expulsiones y otras atrocidades, hechos ampliamente documentados en el periódico para el que colabora Friedman así como en otros medios. Por lo menos esto se reconoce, y solo puede negarse si se adopta la postura de ignorancia intencional, frase acuñada por el abogado del nuevo internacionalismo, antes mencionado, en un incisivo informe que escribió en coautoría sobre las atrocidades de las fuerzas mercenarias de Estados Unidos y la reacción del Departamento de Estado. Esta ignorancia intencional ñeña antecedentes diversos, uno de ellos lo encontramos en el prefacio de la obra clásica de George Orwell, Rebelión en la Granja, donde describe cómo en las sociedades libres, las ideas impopulares pueden silenciarse, y hechos inconvenientes mantenerse en la oscuridad, sin necesidad de que para ello exista una sanción oficial. Esta forma, siniestra, de censura literaria, es primordialmente voluntaria, observaba Orwell. En parte se deriva de una buena educación, que inculca el acuerdo general tácito de que no sería bien visto mencionar ese hecho en particular. Como consecuencia de tal ignorancia intencional y otros factores, cualquiera que desafíe a la ortodoxia vigente es silenciado con una eficacia sorprendente. Aun cuando Rebelión en la Granja es quizá el libro más famoso de Orwell, el prefacio es uno de sus ensayos menos conocidos. Se publicó con gran bombo 30 años más tarde, cuando fue descubierto, antes de caer nuevamente en el olvido. En tanto que la respuesta convencional de Friedman a su pregunta retórica es insustentable, una respuesta creíble aparece en el mismo periódico el mismo día, si bien de manera indirecta. Desde Ankara, el corresponsal Stephen Kinzer escribía que, defensor de los derechos humanos más conocido de Turquía, Akin Birdal, había sido encarcelado, por exigir al gobierno llegar a un acuerdo de paz con los rebeldes kurdos. Al ir al fondo de las noticias,
reportajes y comentarios esporádicos, y por lo general sin contenido informativo o francamente desinformativos, descubrimos que la sentencia al valiente presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía es tan solo un episodio de una campaña de intimidación y hostigamiento a los promotores de los derechos humanos que investigan e informan sobre las atroces barbaridades y piden a voces la solución pacífica de un conflicto que se ha señalado como una de las más salvajes campañas de limpieza étnica y terrorismo estatal en el decenio de 1990. La campaña se ha recrudecido gracias a la activa participación del líder de los Estados Ilustrados, que enaltece nuestros valores, protege nuestros intereses y propicia la causa de la paz, en palabras del presidente Clinton, de una manera sumamente familiar para todos aquellos que no prefieran la ignorancia intencional. Regresamos a los detalles, con la observación de que estos acontecimientos de los años 90, que continúan aún hoy y suceden en el interior de la OTAN y dentro de la jurisdicción de Europa, son un ejemplo alarmante, y de ninguna manera único, de la respuesta que dan los Estados Ilustrados a la cuestión de cómo reaccionar cuando suceden cosas inadecuadas en lugares sin importancia. La reacción correcta es ayudar a la escalada de atrocidades, una misión que también se cumplió en Kosovo. Estos elementos del mundo real de hoy nos sugieren varias preguntas sobre el nuevo humanismo, incluso si aceptamos la doctrina del cambio de rumbo, y estamos de acuerdo con borrar la historia y sus lecciones sobre las instituciones de poder que reinan incontrovertibles, con la libertad de hacer lo que les parece correcto. Como coincidencia, fue el otro periódico importante del país, el Washington Post, quien proporcionó la respuesta creíble a la pregunta de Friedman, delineando claramente los contornos del nuevo humanismo en editoriales que aparecieron al final de la guerra. El primero se titulaba, El accidentado camino de Kosovo, y el segundo, La apertura kurda en Turquía. En el primero se dan consejos a la OTAN, en tanto que el segundo expresa las esperanzas de los amigos de Turquía. En el caso de Kosovo, Washington no debía mostrar la menor compasión por los villanos responsables de tan salvaje limpieza étnica y otras atrocidades realizadas con bombas de la OTAN. Por el contrario, la OTAN debía intensificar el bombardeo, si detectaba cualquier indicio de recalcitrancia, para acatar principios que no pueden comprometerse. El primero de estos principios es que la fuerza para mantener la paz ordenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe estar encabezada por un general de la OTAN, no un funcionario de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, o alguien más. En otras palabras, la OTAN debía rechazar categóricamente la resolución del Consejo de Seguridad que recientemente había promovido y firmado, la cual abogaba por una presencia de seguridad internacional, desplegada, bajo los auspicios de la ONU, con participación importante de la OTAN, sin mencionar nada más de este último organismo. Cualquier indicio de recalcitrancia, para acatar las decisiones unilaterales de la OTAN provocaría una renovada violencia de parte del rígido encargado de vigilar la disciplina. En el caso de Turquía, la historia es diferente. Washington debía, a toda costa, mostrar compasión por los villanos responsables de la salvaje limpieza étnica y otras atrocidades cometidas en contra de los kurdos, algo seguramente comparable con los crímenes serbios en Kosovo y que no se llevó a cabo con bombas de la OTAN. No es una conclusión muy sorprendente, ya que Washington ocupa un lugar prominente entre los villanos. En el caso de Turquía y los kurdos, se trataba del líder cautivo del movimiento separatista kurdo, Abdullah Öcalan, quien es el principal responsable de la muerte de miles, sin duda decenas de miles, de personas en la guerra entre kurdos y turcos. El término, el principal responsable, excluye a las organizaciones más importantes de derechos humanos internacionales así como a académicos independientes, pero incluye a Ankara y a Washington. De igual manera, y con un mérito comparable, en Belgrado y quizá en Moscú se trataba de la guerrilla del movimiento separatista albanés, por supuesto el principal responsable de la muerte de miles de personas en la guerra entre albaneses y serbios durante el periodo anterior al bombardeo de la OTAN, el periodo clave para evaluar la decisión de bombardear. Sin duda se cometieron barbaridades durante este periodo, y Washington proporciona abundante información al respecto, pero ningún experto serio las considera ni remotamente comparables con las que cometieron las Fuerzas Armadas turcas, partidarias de la OTAN, el término utilizado por el editor para mencionar a las fuerzas militares turcas armadas y entrenadas por Washington, en las que aumentaba el flujo de armas conforme los horrores crecían y la administración Clinton se empeñaba en demostrar la nueva voluntad de Estados Unidos de hacer lo que considera correcto. Los editores no exigen que se bombardee Ankara o Washington. Más bien consideran que los amigos de Turquía deben esperar que este país reúna el valor de ampliar su perspectiva para realizar un análisis honesto de la iniciativa de Öcalan, y llegar así a un acuerdo de paz, en referencia a la iniciativa de paz del líder cautivo, que ha sido rechazada durante 7 años por el gobierno turco y sus amigos de Washington, y que todavía lo sigue siendo, como informó unos días antes el defensor de los derechos humanos más conocido de Turquía. Si Turquía decide curar su cáncer nacional, el problema de la agraviada minoría kurda, continúan los editores, entonces ya no se contrapondrá a los valores democráticos humanitarios de las naciones occidentales, cuya amistad valora
en especial, los valores humanitarios del país que provee a Turquía con un enorme arsenal de armas letales para curar su cáncer nacional, a la manera como prefiere Washington. Para los turcos, no será fácil darles un espacio a los kurdos, reconocen los editores, ya que si bien ahora estos exigen los derechos culturales y lingüísticos, que se les han negado, a diferencia de Kosovo, tal vez después, algunos, quieran exigir incluso, autonomía y autodeterminación, como hicieron los albaneses de Kosovo durante muchos años. Por consiguiente, los líderes turcos merecen la amable comprensión de sus amigos de Washington. Una versión más amplia, a la que regresaremos brevemente, señala con mayor agudeza el contraste entre el terror gubernamental que cuenta con la aprobación y el ávido apoyo de los estados ilustrados, sobre todo su líder, y el terror gubernamental nocivo que debe castigarse severamente porque se opone a sus designios. No hay nada nuevo en esto. Para dar un ejemplo, unos años antes, los editores de este mismo diario le pedían al gobierno tomar medidas más eficaces para ajustar a Nicaragua al modo de los demás países centroamericanos, e imponer una conducta razonable conforme a una norma regional, esto es, ajustar a Nicaragua al modo de los gobiernos asesinos que sembraban el terror, apoyados por Washington, para que adoptara la norma regional, de atrocidades que excedía con mucho cualquier crimen atribuible al enemigo nicaragüense. Aparte del de desobediencia al gobernante del hemisferio. Se trata de una postura convencional, no solo entre los líderes de los estados ilustrados sino entre sus enemigos y antecesores. En los viejos tiempos, Pravda hizo una distinción similar, también con un mérito comparable. El historial debería resultar conocido. Estas son algunas de las cuestiones más importantes que se suscitaron en la Guerra de los Balcanes en 1999, aunque se pasen por alto dentro de los estados ilustrados, ellas se perciben claramente en otras partes en un amplio espectro. Para elegir ejemplos de diversos puntos remotos, un prominente comentarista israelí sobre asuntos militares y estratégicos considera a los estados ilustrados como un peligro mundial. Describe las nuevas reglas del juego como una regresión a la época colonial, ya que recurren a la fuerza, disfrazada de rectitud moral, de la misma manera como los ricos y poderosos hacen lo que les parece justificable. Otra comentarista, líder del Partido del Centro y esposa del ex jefe del Estado Mayor, escribe que, ganó el poder y perdió la paz, las reglas del juego distan mucho de haber cambiado. En esta historia no hay bien y mal, solo muy malo y menos malo. En un punto muy diferente del espectro, Alexander Solzhenitsyn, ídolo de Occidente cuando hace los comentarios adecuados, ofrece una definición sucinta del nuevo humanismo: los agresores han sacado a patadas a la ONU, abriendo una nueva era donde el poder es lo correcto. Para dar un último ejemplo, Vuk Drašković, depuesto por Milošević por oponerse a su política de guerra y hacer un llamado en favor de la paz, y alabado por Occidente como el buen serbio, la voz de la razón y la independencia en el gobierno, y la esperanza de la democracia serbia en la etapa posterior a Milošević, basó su oposición en la tesis de Solzhenitsyn: debemos reconocer que el mundo actual se rige por el poder y no por la ley. Debemos mostrar un gran valor y llegar a un acuerdo. Y volvemos a un ejemplo más amplio, que representa a una buena parte de la población mundial, quizá una mayoría, un respetado experto de tendencias militaristas, quien podría estar de acuerdo con una observación del prominente, aunque poco celebrado, pacifista radical A.J. Muste: después de una guerra, el problema es el vencedor, ya que piensa que ha comprobado que la guerra y la violencia pagan. ¿Y ahora quién va a darle una lección? Es inútil hacernos ilusiones de que la OTAN tratará de defender a los kosovares, agregó Solzhenitsyn. Si en verdad les preocupara proteger a los oprimidos, habrían defendido, por ejemplo, a los infelices kurdos, quienes desde hace 40 o 50 años han sido víctimas de varios países y están destinados al exterminio, tal vez una exageración, pero apenas peor que las formas extremas de revisionismo holocáustico que comparan la barbarie serbia que siguió al bombardeo con las políticas genocidas de Hitler, comparación que tendría una gran relevancia si se tomara en serio. La OTAN tolera la limpieza étnica y el terror de Turquía porque es el aliado que paga, agrega Solzhenitsyn, confirmando el juicio occidental sobre el crédito que ha conseguido Turquía con sus acciones en la crisis de Kosovo, ya que paga sus deudas una vez más, ahora sumándose a la rectitud moral que arguyen los ricos y poderosos con respecto a los horrores al estilo turco. La conexión no parece tomarse en cuenta, un hecho que les resultaría interesante a las personas genuinamente preocupadas por la cultura moral e intelectual de los estados ilustrados. Los problemas más importantes que surgieron a la luz de la guerra más reciente de la secesión yugoslava saltaron a la vista ante el ocaso de la Guerra Fría. Entre ellos sobresale el supuesto derecho de intervención por motivos humanitarios que tienen gobiernos o alianzas, lo cual amplía el espectro del uso legítimo de la fuerza. Hay un acuerdo general en cuanto al momento adecuado, pero las conclusiones sobre la intervención humanitaria se presentan de distintas maneras, lo cual refleja la evaluación del intento y las posibles consecuencias de las normas emergentes de intervención justificada. Las opciones ampliadas son de dos tipos: aquellas que ocurren bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de acuerdo con su carta, considerada la base de la legislación internacional en el periodo de la posguerra, y aquellas realizadas de manera unilateral, sin autorización del Consejo de Seguridad,
por países o alianzas, Estados Unidos o la OTAN, por ejemplo, o el Pacto de Varsovia en años anteriores. Si son lo suficientemente poderosas, arrogantes y disciplinadas, estas alianzas pueden autodesignarse, la comunidad internacional, práctica común en Estados Unidos y con frecuencia en la OTAN. Surgen preguntas en torno de la primera categoría, pero ese no es el tema que estamos tratando aquí. Más bien nos preocupan las normas emergentes de intervención justificada, a cargo de países o alianzas que no buscan o no tienen autorización de la comunidad internacional, pero que utilizan la fuerza porque la consideran justa. En la práctica, esto se reduce a la nueva voluntad de Estados Unidos de hacer lo que considera correcto, además de las operaciones en países sin importancia, que no tienen ningún interés para la superpotencia mundial dominante, por ejemplo, intervenciones en favor de la paz en los países de África Occidental, que recibieron autorización retroactiva de las Naciones Unidas. Desde una perspectiva, la intervención siempre ha sido legítima, incluso meritoria, pero fue obstruida durante la Guerra Fría porque los provocadores, los indolentes y los villanos, que se oponían a la misión contaban entonces con el apoyo de las potencias comunistas, empecinadas en la subversión y la insurrección en su intento por conquistar el mundo. Pero una vez concluida la Guerra Fría, los discordantes no pudieron seguir impidiendo que los estados ilustrados realizaran sus buenas obras, y el nuevo humanismo floreció entonces bajo su sabio y justo liderazgo. Desde una perspectiva contrastante, el nuevo intervencionismo es la nueva versión de un antiguo disco. Se trata de una variante actualizada de prácticas tradicionales que pudieron impedirse en un sistema mundial bipolar que permitía cierto espacio para la no alineación, concepto que se esfumó en cuanto uno de los dos polos desapareció. La Unión Soviética, y hasta cierto punto China, impusieron límites a la acción de las potencias occidentales en sus dominios tradicionales, no solo por la amenaza militar sino porque de vez en cuando, si bien por razones de oportunismo, estuvieron dispuestas a apoyar blancos de subversión y agresión occidental, en la práctica, de manera notoria aquellos con base en Estados Unidos, por razones obvias de poder. Ante la debacle del obstáculo soviético, los vencedores de la Guerra Fría quedaron en mayor libertad de ejercer su voluntad disfrazada de buenas intenciones, si bien buscando intereses que resultan sumamente familiares fuera de los ámbitos de la Ilustración. Curiosamente, los autoproclamados pilares de la Ilustración resultan ser los ricos y poderosos, los herederos de los sistemas coloniales y neocoloniales de dominio global, a saber, el norte, el primer mundo. Los discordantes obcecados que osan desafiarlo siempre han estado del otro lado de la barrera, el sur y el tercer mundo, los países, en desarrollo, o, menos desarrollados, o, economías en transición, todas ellas denominaciones con un fuerte componente ideológico. La división no es clara, y en lo absoluto tiene que ver con los asuntos humanos. Pero es difícil no observar las tendencias, y estas sugieren algunas razones para las diferentes perspectivas de interpretación de las normas emergentes de intervención justificada. El conflicto de interpretación es difícil de resolver si no se le da a la historia la debida relevancia y si la escena presente se vislumbra únicamente a través de los filtros establecidos por los estados ilustrados, que transmiten las acciones perversas de los enemigos oficiales, bloqueando las imágenes inconvenientes. Daré el ejemplo actual más reciente: se narran, e incluso magnifican, todo tipo de atrocidades cuando éstas se le atribuyen a Belgrado, pero no si corresponden a acciones de Ankara/Washington. Mientras se observen estas restricciones a los cuestionamientos, la interpretación predilecta tiene al menos la posibilidad de pasar la inspección. Las cuestiones de carácter general se dejarán para el final del libro, capítulos 6 y 7, si bien permanecen en el trasfondo no muy distante de consideración de crisis humanitarias particulares, los albaneses de Kosovo, los kurdos de Turquía y otros. Si esperamos comprender siquiera un poco lo que sucede en el mundo, deberíamos preguntarnos por qué son siempre los estados con el poder de ejercer su juicio y voluntad quienes toman la decisión de intervenir por la fuerza. Estas cuestiones se plantearon cuando resurgió la tesis de que los estados ilustrados deben utilizar la fuerza cuando lo consideran justo. Resurgimiento es el término correcto, debido a su conocido y distintivo origen. Durante la conferencia sobre normas emergentes realizada por la Academia Americana en 1993, una de las figuras más distinguidas en el ámbito académico de las relaciones internacionales, Ernest Tass, hizo una pregunta muy sencilla y convincente, que desde esa fecha ha recibido una respuesta clara e instructiva. Él observó que la OTAN había intervenido en Irak y Bosnia para proteger a los kurdos y los musulmanes, y preguntó, ¿acaso la OTAN adoptaría la misma postura intervencionista si Turquía comenzara a someter con mayor dureza a los insurgentes kurdos? Una pregunta que plantea una clara prueba al nuevo humanismo. ¿Se rige por intereses de poder o por una preocupación de tipo humanitario? ¿Se recurre a la fuerza, en el nombre de principios y valores, como se afirma? ¿O acaso solo nos estamos enfrentando a algo más craso y familiar? La prueba fue excelente, y la respuesta no tardó en llegar. Cuando Aas hizo la pregunta, Turquía comenzó a someter con mayor dureza a la población kurda del sudeste, rechazando el ofrecimiento de un acuerdo pacífico que les concediera derechos culturales y lingüísticos. Muy pronto la operación llegó a extremos de limpieza étnica y terror gubernamental. La OTAN adoptó una
visión intervencionista, muy definida, en particular su dirigente, quien intervino de manera decisiva para aumentar el terror. Las instituciones ideológicas se adaptaron, siguiendo también un patrón bastante conocido. Las implicaciones relativas a los problemas más graves parecen bastante claras, sobre todo cuando comparamos esta visión intervencionista con la adoptada durante la crisis de Kosovo, de menor calibre en términos morales, no solo por razones de escala, drásticamente inferior antes de la decisión de bombardear la RFY, sino porque se encuentra fuera de los límites y la jurisdicción de los poderes de la OTAN y de sus instituciones, a diferencia de Turquía, que está justo dentro de su ámbito. No obstante, los dos casos difieren marcadamente porque su dimensión es muy distinta. Serbia es uno de esos elementos obcecados y discordantes que impiden que se instituya un sistema global dominado por Estados Unidos, en tanto que Turquía es un cliente leal que contribuye ampliamente al proyecto. Una vez más, no es difícil rastrear los factores que impulsan la política, y también parecen aclararse las divisiones, norte-sur, respecto a los problemas de mayor envergadura y su interpretación. Los problemas más importantes que surgen no se resuelven con un solo ejemplo, y en este caso es necesaria una cuidadosa elaboración e indagación. Empero, las conclusiones naturales son bastante plausibles a primera vista, y si las analizamos más a fondo, se vuelven completamente consistentes y claras. También encontramos que están reforzadas por un amplio rango de consideraciones que rebasan la intervención militar, incluyendo ciertos arreglos internacionales de tipo financiero, acuerdos comerciales, control de tecnología, y recursos materiales y humanos, así como el cúmulo de mecanismos por medio de los cuales el poder se concentra y organiza, y se aplica a sistemas instituidos de dominación y control. Este es el tipo de preguntas que deberíamos hacernos de inmediato cuando se trata de lugares sin importancia, según la percepción elitista, preguntarnos qué está sucediendo y por qué, y, lo más importante, cuál es la causa de que los sistemas de poder se encarguen de tomar esas decisiones y qué deberíamos hacer nosotros al respecto. El nuevo humanismo logró su expresión más depurada en la doctrina Clinton, definida por el asesor de seguridad nacional Anthony Lake, el principal intelectual de su gobierno. Durante la Guerra Fría contuvimos la amenaza global a las democracias de mercado, pero ahora proseguiremos a consolidar la victoria de la democracia y del libre mercado. La prensa ya se había percatado de que el fin de la Guerra Fría significaba la victoria del intervencionismo. Queda por verse si la política estará guiada por un realismo con equilibrio de poder al estilo Bush o por la nueva visión wilsoniana, Clinton-Lake, conforme a la cual Estados Unidos utiliza su poder monopólico para intervenir en otros países con el fin de promover la democracia. Varios años de nuevo wilsonianismo convencieron a los observadores de que la política internacional estadounidense había entrado en una noble fase, con un resplandor de santidad, si bien voces más sobrias advirtieron que, al permitir que el idealismo prácticamente se apropie de nuestra política exterior, correríamos el riesgo de olvidar nuestros propios intereses por servir a otros. Y es entre estos dos polos donde se sigue desarrollando una gran discusión. Si bien, de acuerdo con la lógica de la doctrina, la nueva era se inició con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, no fue sino un decenio después, con la intervención de la OTAN para proteger a los albano-kosovares de la brutal limpieza étnica, cuando se definieron claramente sus contornos. Por consiguiente, los bombardeos de la OTAN fueron un momento definitivo en los asuntos mundiales, la primera vez en la historia que el resplandor de santidad de la política brilla de un extremo a otro para que todos lo perciban de manera evidente y obvia, anuncian voces respetables. Resulta un símbolo muy apropiado que esta nueva era surja al inicio del tercer milenio de la era cristiana, quizá para que sirva como tema de una retórica inspiradora. Incluso los escépticos estaban de acuerdo, mucho antes de Kosovo, en que era obvio que algo importante estaba sucediendo. Sin duda era cierto, y la avalancha de retórica apasionada que acompañó la intervención de la OTAN en 1999 subraya su importancia. Cualquier intento por abordar el tema debería distinguir entre dos preguntas: 1, ¿qué debe hacerse? Y 2, ¿qué se está haciendo y por qué? Las respuestas a la pregunta número 2 se refieren a la acción elegida, aunque no la determinan. La historia abunda en ejemplos de acciones que se llevaron a cabo sobre bases cínicas y tuvieron consecuencias beneficiosas previstas, de manera que era conveniente apoyarlas al margen de los motivos o metas. Es más difícil encontrar ejemplos de acciones gubernamentales realizadas por motivos humanitarios, pero, en tanto existen, las consecuencias previstas pudieron ser benéficas o perjudiciales. Y aunque parezca una perogrullada, estas distinciones deberían recordarse tanto en el presente caso como en todos los demás. La pregunta número 2 es de particular importancia cuando se eleva a alturas extraordinarias, como en la retórica contemporánea de líderes y comentaristas políticos con relación al nuevo humanismo y su ejemplificación en la intervención de la OTAN en los Balcanes. Es esta pregunta la que me concierne en este momento. Cabría esperar con cierto grado de certeza que sigan ocurriendo casos como los anteriormente mencionados y, sin duda, pueden obtenerse lecciones importantes al analizar esta pregunta a la luz del amplio rango de cuestiones que presenta el nuevo humanismo del nuevo milenio. Incluso un análisis superficial muestra que las proclamas del nuevo humanismo son, en el mejor de los casos, altamente dudosas.
El caso más cercano, la intervención de la OTAN en Kosovo, basta para socavar tan loables discursos. Un análisis más amplio del mundo contemporáneo refuerza esta conclusión y resalta con sorprendente claridad los verdaderos valores que se están enarbolando. Si nos apartamos aún más de las órdenes emitidas por Washington y Londres, e incluimos en la discusión el pasado, rápidamente descubrimos que la nueva generación es la vieja generación, y que el nuevo internacionalismo es la reproducción de discos gastados y poco gratos. También deberíamos detenernos a considerar las acciones de algunos distinguidos antepasados, la justificación que se ofrece para sus actos y sus méritos. Una planificación de alto nivel para el nuevo milenio, al menos la parte que está a la disposición de quienes prefieren saber, agrega una advertencia para aquellos que en verdad están comprometidos con los valores que proclaman. La prensa británica informó que la fase del bombardeo de la OTAN a cargo de Gran Bretaña se llamaría Operación Agrícola, un nombre muy adecuado y un tributo a la educación clásica de ese país. Además de un notorio criminal que ayudó a curar la infección celta que padecía el país, Agrícola fue suegro de Tácito, bien conocido por su comentario de, una vez expuestos, los crímenes solo tienen refugio en la audacia, así como por su famosa descripción del Imperio Romano, bandoleros del mundo, siembran desolación y la llaman paz. Comencemos por cumplir con las reglas y enfocar la atención en el caso señalado, las atrocidades serbias en Kosovo, que son sin duda reales y abominables. De inmediato descubrimos que el bombardeo no fue la respuesta a la limpieza étnica con el propósito de revertiría, como alegaban los dirigentes. Con la mayor conciencia de las posibles consecuencias, Clinton y Blair optaron por una guerra que llevó a una escalada radical de limpieza étnica y otros tantos efectos perniciosos. De acuerdo con fuentes de la OTAN, en el año anterior al bombardeo murieron cerca de 2.000 personas en Kosovo y varios cientos de miles se convirtieron en refugiados en el interior del país. La catástrofe humanitaria podía atribuirse sobre todo a la policía yugoslava y a las fuerzas militares, y las víctimas eran en su mayoría el grupo de albaneses, que en el decenio de 1990 constituían cerca de 90% de la población. Antes del bombardeo, y durante 2 días después de su inicio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, no mencionó ningún dato sobre los refugiados, si bien muchos kosovares, albaneses y serbios, habían abandonado la provincia desde años antes, aunque también habían entrado, en ocasiones como consecuencia directa de las guerras de los Balcanes, en ocasiones por razones económicas o de otra índole. Después de 3 días de bombardeo, el ACNUR informó el 27 de marzo que 4.000 personas habían huido de Kosovo a Albania y Macedonia, los dos países vecinos. Hasta el 1 de abril, el ACNUR no proporcionó cifras diarias sobre refugiados, según el New York Times. Para el 5 de abril, el New York Times informó que, más de 350.000 personas habían abandonado Kosovo desde el 24 de marzo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el ACNUR, en tanto que un número desconocido de serbios huyó hacia el norte, a Serbia, para escapar de la creciente violencia desatada tanto por aire como en tierra. Después de la guerra se hizo saber que la mitad de la población serbia se había desplazado cuando comenzó el bombardeo de la OTAN. Se han dado diversas estimaciones sobre el número de refugiados en Kosovo antes de los bombardeos de la OTAN. Mark Weller, profesor en Derecho de la Universidad de Cambridge y asesor legal de la delegación de Kosovo, albano-kosovar, en la conferencia de Arámbula de 1999, indicó que, a los pocos días, de que se retiraron los observadores internacionales, la misión de verificación de Kosovo, MVK, el 19 de marzo de 1999, el número de personas desplazadas se elevó nuevamente, a más de 200.000. Tomando como base la información de la inteligencia de Estados Unidos, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Porter Goss, estimó que el número era de unos 250.000. El ACNUR hizo saber el 11 de marzo que, más de 230.000 personas permanecían desplazadas dentro de Kosovo. El 3 de junio, cuando se llegó a un acuerdo de paz, el ACNUR informó que había 671.500 refugiados allende las fronteras de la RFY, sumados a 70.000 en Montenegro y 75.000 que partieron a otros países. A estos cabría agregar tal vez entre 200 y 300.000 durante el año previo a los bombardeos, y muchos más después, conforme a diversas estimaciones. De acuerdo con la Cruz Roja Yugoslava, más de 1 millón fueron desplazados dentro de Serbia después del bombardeo, y muchos abandonaron Serbia. Lamentablemente, las cifras de Kosovo resultan demasiado familiares. Mencionaré solo 2 casos que ilustran de manera excelente nuestros valores. En el decenio de 1990, el número de refugiados anterior al bombardeo de la OTAN es similar al que estimó el Departamento de Estado para Colombia en ese mismo año. Ya regresaremos a esta ilustrativa comparación, y los totales que dio el ACNUR al final de la guerra son bastante similares al número de palestinos que huyeron o fueron expulsados de su país en 1948, otro problema político aún vigente. En este caso, el número de refugiados ascendió a cerca de 750.000, 85% de la población. 400 pueblos fueron evacuados con la mayor violencia. La prensa israelí no pasó por alto esta comparación, y describió a Kosovo como Palestina en 1948 con cámaras de televisión. Gideon Levy. El ministro del Exterior, Ariel Sharon,
advirtió que si se legitimaba la agresión de la OTAN, el siguiente paso sería un llamado para la autonomía y tratos con la autoridad palestina en torno a Galilea, la subpoblada Galilea, Irving Howe, lo que significaba que la habitaban muy pocos judíos y demasiados árabes. Otros comentaron que, pareciera que los serbios hubieran estudiado tácticas israelíes en 1948, tal fue su campaña de destrucción de poblados, salvo que, desde luego, los palestinos no estaban respaldados por la OTAN. Ian Williams, ferviente partidario del bombardeo de la OTAN. Los palestinos podían acogerse a una resolución de la ONU que les garantizaba el derecho de regresar o, en caso de no hacerlo, el derecho a una compensación, Resolución ONU 194, 11 de diciembre de 1948, que aclaró el significado que pretendía tener el artículo 15, 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el año anterior. No obstante, estas garantías dependían de la voluntad de las superpotencias, sobre todo de Estados Unidos, que consideró la resolución de la ONU como una mera formalidad. Entretanto, el artículo 13, 2, llegó a ser quizá el mejor conocido de la Declaración Universal, ya que se convirtió en un arma ideológica en contra del enemigo soviético, quien la violó al rehusarse a permitir la salida de los judíos, arma que se esgrimió con gran indignación, pasión y rectitud moral, siempre omitiendo las palabras finales que garantizaban el derecho de una persona de volver a su propio país, un despliegue de audacia que habría impresionado al mismo Tácito, y que se sucedía año con año sin que hubiera ninguna nota discordante ni exclamaciones de sorpresa, una ilustración asaz interesante de la máxima de Orwell. El apoyo al artículo 13, 2, empero, permaneció en calidad de política oficial hasta que fue rescindida por el presidente Clinton, quien formalizó su postura de que las víctimas indignas deberían ser gente sin patria, que viviera en condiciones difíciles en algunos de los países más pobres del mundo, mucho más pobres que los de Europa. La renuncia formal de Clinton al artículo 13 de la Declaración Universal recibió el comentario habitual, ninguno, lo cual es bastante congruente, el aislamiento de Estados Unidos en las Naciones Unidas es tan rutinario que tal vez no amerita siquiera un comentario. Y cuando el mundo está en desacuerdo, como suele estarlo con tanta frecuencia, esta posición bien puede pasarse por alto. Por consiguiente, al mencionar la actual violencia en Líbano, cuyo origen se encuentra en las miserables condiciones en que viven los palestinos ahí exiliados, sin esperanza alguna de volver a su país, el New York Times informó que, las autoridades, de Líbano, siempre han insistido en que debe permitírsele a los palestinos regresar al territorio del cual huyeron en 1948. Efectivamente, así ha sido, aunque resultaría más informativo señalar que Israel y Estados Unidos, desde Clinton, son los únicos países que rechazan la Resolución 194 y el artículo de la Declaración Universal que lo menciona. Y con esta misma tendencia de moldear la historia, el informe continúa describiendo cómo, los ataques transfronterizos de las milicias palestinas a Israel propiciaron la invasión israelí de 1982, una versión estadounidense convencional del hecho de que los ataques transfronterizos habían cesado desde tiempo atrás, con excepción de los ataques criminales en el sentido opuesto, cuando Israel buscaba desesperadamente acicatear algún acto terrorista que le sirviera de pretexto para la invasión que tenía programada, con apoyo de Estados Unidos. Difícilmente podría acusarse al reportero de falsedad, sin embargo, esta ha sido la tónica oficial en Estados Unidos, si bien no en Israel, donde se ha reconocido abierta y públicamente la verdad desde los primeros días en que invadió Líbano en 1982. Tales ejemplos, que conforman una legión, no deberían archivarse en el cajón del olvido, sino colocarse en primer plano, a simple vista, en tanto vemos desarrollarse los siguientes capítulos de la historia. La distinción entre víctimas dignas e indignas es tradicional, como lo es su sustento, alejado de cualquier principio moral, salvo los derechos exigidos por el poder y el privilegio. La documentación al respecto es amplia y apremiante, si bien se excluye de una conversación educada según la máxima orwelliana. Como ya se dijo, con la oposición de Clinton al derecho de que las víctimas de una limpieza étnica en gran escala regresen a su hogar, Washington quedó en su conocida posición de aislamiento con respecto a la comunidad internacional y en la igualmente conocida posición de rechazar simultáneamente los principios de la Declaración Universal, en casos de víctimas indignas, como los palestinos y muchos otros, y enarbolarlos con la mayor vehemencia, para las víctimas dignas, esto es, Kosovo y los albaneses. Aun cuando esta distinción, si acaso se comenta en los círculos respetables, se entiende en términos de intereses de poder, se describe como un doble discurso, o errores. Mas si prestamos atención a los hechos, es evidente que hay un solo discurso, el típico de las grandes potencias, y aun cuando los planes no salgan como se esperaba, los agresores han sido derrotados, por ejemplo, los errores son abrumadoramente tácticos. Las categorías digno-indigno suelen identificarse de manera variable y compleja. Así, Saddam Hussein fue amigo y aliado, y digno de recibir considerable ayuda militar y de otro tipo de Estados Unidos y Gran Bretaña, y de otros estados ilustrados, cuando bombardeaba a los kurdos con gases, torturaba a los disidentes y cometía las peores atrocidades de su carrera.
Sin embargo, de la noche a la mañana se convirtió en la reencarnación de Atila al desobedecer órdenes, en agosto de 1990, para luego recuperar su estatus de favorito tras la Guerra del Golfo, en marzo de 1991, cuando fue tácitamente autorizado por Estados Unidos para aniquilar el levantamiento chiita en el sur y otro levantamiento kurdo en el norte. El apoyo de Washington se justificaba con la preservación de la estabilidad, canturreaban los sesudos expertos. Volvió a caer en desgracia cuando su política se orientó a destruir la sociedad iraquí, mientras fortalecía a su dictador. Tales cambios de política, que son frecuentes, requieren considerable agilidad de aquellos que apoyan la máxima de Orwell. Pero continuemos con Kosovo. Los refugiados afirman que inmediatamente después de que comenzó el bombardeo, el terror asoló la capital, Pristine, la cual no se había tocado hasta entonces, y narran la destrucción en gran escala de poblados, atrocidades brutales y un incremento radical de refugiados, quizá un esfuerzo para expulsar a la población albanesa. Informes similares, por lo general bastante creíbles, aparecían en los medios y diarios con detalles horripilantes, la práctica usual en el caso de víctimas dignas atacadas por enemigos oficiales. Robert Hayden, director del Centro de Estudios de Rusia y Europa Oriental de la Universidad de Pittsburgh, presentó un indicador de los efectos de la Gran Guerra Aérea. Las muertes de civiles serbios en las primeras 3 semanas de guerra superan con mucho las muertes de ambos lados en Kosovo durante los 3 meses previos a la guerra. Sin embargo, estos 3 meses se consideraron una catástrofe humanitaria. Ciertamente, las muertes de civiles serbios resultan pocas en el contexto de la histeria patriotera que montó el tinglado para la guerra en contra de los serbios. Pero el número de muertes albanesas en las primeras 3 semanas, estimadas en ese momento en cientos, aunque supuestamente fueron muchas más, fue sin duda superior al de muertes ocurridas en los 3 meses previos y posiblemente en los años previos. El 27 de marzo, el comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos OTAN, Wesley Clark, anunció que era totalmente predecible que el terror serbio y la violencia se intensificaran tras el bombardeo de la OTAN. Ese mismo día, el vocero del Departamento de Estado, James Rubin, afirmó que Estados Unidos estaba en extremo alarmado por los informes sobre la escalada de ataques serbios a los civiles kosovares albaneses, ahora atribuidos en gran medida a fuerzas paramilitares. Poco después, Clark volvió a afirmar que no le sorprendía la escalada de terror serbio tras el bombardeo. Las autoridades militares ya imaginaban la actitud perversa de Milosevic y la terrible eficiencia con que la pondría en acción. La frase del general Clark, totalmente predecible, es una exageración, ya que nada relacionado con el ser humano es totalmente predecible, y mucho menos los efectos de la violencia extrema. No obstante, lo que ocurrió era bastante probable. Como observara Carnes Lord, profesor de la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher, anterior asesor de Seguridad Nacional durante el gobierno de Bush, los enemigos reaccionan cuando se les dispara, y, aun cuando los funcionarios occidentales continúen negándolo, poca duda cabe de que la campaña de bombardeo ha dado tanto el motivo como la oportunidad para una operación serbia mucho más amplia y salvaje de lo que se había imaginado en un principio, al menos de lo que habían imaginado algunos. Sino el comandante en jefe. En Washington ya se esperaba el resultado. El 5 de marzo, el primer ministro italiano Massimo D'Alema visitó la capital estadounidense y advirtió a Clinton que si Milosevic no capitulaba de inmediato, entre 300 y 400.000 refugiados pasarían a Albania, y, él temía, a Italia. Clinton recurrió al asesor de seguridad nacional, Sandy Berger, quien le comunicó a D'Alema que en ese caso la OTAN continuaría con los bombardeos, con resultados aún más horrendos. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Porter Goss, informó a los medios que nuestro grupo de inteligencia nos advirtió, meses e incluso días antes del bombardeo, que tendríamos una virtual explosión de refugiados, más de los 250.000 que se esperaban el año anterior, antes del bombardeo, que la determinación serbia se exacerbaría, extendiendo el conflicto y provocando una limpieza étnica. Ya desde 1992 los observadores europeos en Macedonia habían vaticinado un flujo súbito y masivo de refugiados albaneses y las hostilidades se extendían a Kosovo. Las razones de estas expectativas son muy claras. Las personas reaccionan cuando se les dispara, y no precisamente coronando a los agresores con flores ni atacando donde el agresor es más fuerte, sino donde radica su propia fuerza, en este caso, en tierra, y no enviando aviones bombarderos a Washington y Londres. No es necesario ser un genio para llegar a estas conclusiones, ni tampoco tener acceso a la inteligencia secreta. La amenaza de la OTAN de invadir directamente provocó una reacción aún más brutal, por razones que difícilmente habrían escapado a Clinton, Blair, o a sus asociados y expertos. Valdría la pena recordar cómo reaccionó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial cuando no estaba ni remotamente bajo amenaza de un ataque japonés, y, de hecho, no había estado bajo amenaza alguna desde la guerra de 1812. Supuestamente, la amenaza de bombardeo ya había logrado aumentar las atrocidades, aunque hay poca evidencia al respecto. Cabe suponer que el retiro de la MVK encabezada por Estados Unidos el 19 de marzo, en preparación para el bombardeo, tuvo las mismas consecuencias, también predecibles.
Los observadores eran el único freno que quedaba a las tropas yugoslavas, observó el Washington Post en un artículo retrospectivo, y liberar ese freno, cualquiera lo habría imaginado, llevaría al desastre. Otras versiones concuerdan. Una retrospectiva detallada que apareció en fecha posterior en el New York Times concluía que, los serbios comenzaron a atacar los bastiones del Ejército de Liberación de Kosovo, ELK, el 19 de marzo, aunque el ataque llegó a un punto álgido el 24 de marzo, la noche en que la OTAN comenzó a bombardear Yugoslavia. Se necesitaría una megadosis de ignorancia intencional para interpretar los hechos como una mera coincidencia. Oficialmente, Serbia se opuso al retiro de los observadores. En una resolución fechada el 23 de marzo en respuesta al ultimátum que presentó la OTAN en Rambula, la Asamblea Nacional Serbia declaró: nosotros también condenamos el retiro de la misión de verificación de Kosovo de la OSCE. No existe ninguna razón para ello sino convertir este retiro en chantaje y amenaza para nuestro país. La resolución de la Asamblea Nacional no se informó en los medios principales, los cuales tampoco publicaron los términos del acuerdo de Rambula, si bien en el transcurso de la guerra este se consideró correcto y justo. Era, el proceso de paz, énfasis en él, un término usado para referirse a la postura de Washington, cualquiera que ésta sea, muchas veces intentos de socavar la diplomacia, práctica que ha resultado particularmente instructiva con relación al Medio Oriente y Centroamérica. Volveremos a los documentos medulares que sustentaban las opciones diplomáticas mientras Estados Unidos y Gran Bretaña decidían bombardear, de acuerdo con los cánones del nuevo internacionalismo, el acuerdo Rambula y la resolución de la Asamblea Nacional Serbia, observando tan solo que ambos se mantuvieron bajo la mesa y nunca estuvieron a disposición del público, si bien algunos de los hechos cruciales se hicieron saber una vez que el acuerdo de paz los hacía irrelevantes como amenaza para la democracia. Incluso se descubrió que algunos hechos eran, fatalmente tendenciosos, y habían obstaculizado un camino diplomático que, habría logrado resolver las cosas, sin las terribles consecuencias humanas de la fuerza bruta, asuntos a los que volveremos después. El bombardeo se llevó a cabo 5 días después del retiro de los observadores, con la expectativa racional de que el resultado serían las atrocidades y la limpieza étnica, así como una súbita y masiva huida y expulsión de albaneses. Todo ello efectivamente sucedió, al margen de que la escalada hubiera tomado a algunos por sorpresa, a pesar de que el comandante en jefe no esperara nada menos.